Doctor Hernán, podemos dar entonces inicio a la barra académica del día de hoy sobre la reforma pensional y los cuatro pilares pensionales. También nos está acompañando el doctor John Freddy Soto Duque, quien es nuestro asesor de laboral del consultorio jurídico y persona experta en este tema, quien será nuestro moderador frente a las preguntas y la conclusión final después de la barra académica. Bienvenido a ambos. Muchas gracias. Ya inicié la grabación. Doctora Giovanna, doctor John Freddy, doctor Juan Carlos, muy buenas tardes. Para mí es un verdadero honor, además de un orgullo, poder estar acá. De antemano agradecerles a ustedes por la invitación, por propiciar todos estos espacios tendientes a fortalecer el conocimiento y a adentrarnos desde la academia a ese maravilloso mundo del saber. Asimismo, un saludo cordial para todos los que hoy aquí nos acompañan. En manos de todos ustedes están los nuevos abogados y el nuevo ejercicio del derecho, que no trae otra cosa consigo más que la retroalimentación constante, ya que soy un consciente de que la educación es y siempre será el mejor camino, que no podemos concebir la vida de una forma distinta. Para adentrarnos en esto, antes que nada, debo advertir que mi intención en esta oportunidad no tiene ni por asomo develar alguna verdad absoluta, ni mucho menos agotar el tema. Simplemente quiero presentar unas ideas y unas inquietudes tan solo con el propósito de estimular el debate, la discusión sobre esta temática. Y es que precisamente estamos a hoy a 105 días, es decir, estamos a 3 meses y 15 días de que entre en vigor el nuevo sistema pensional en Colombia, conocido como el sistema de protección integral para la vejez. Antes de adentrarnos en este nuevo sistema pensional, creo que es pertinente conocer un poco de, del histórico sobre esto, de cómo surgieron los sistemas pensionales y cómo se reconoció históricamente eso en Colombia, partiendo de que esto no es ninguna dádiva oficial ni ningún regalo, esto es un derecho que las personas se han ganado a pulso a través de sus arduas labores. Esto está fundamentado principalmente en la dignidad humana, y es que la dignidad humana, precisamente cumpliendo ese rol triple de principio, de derecho y de valor fundamental, es verdaderamente necesario siempre exponerlo en cada una de las actuaciones jurídicas. Esto data desde la época de Bolívar, por ahí en 1819, cuando se empezó a gestar los sistemas de reconocimiento, y esto inició a través de los miembros de las fuerzas militares. En ese momento se inició todo ese reconocimiento hacia ellos por parte de Bolívar. Posteriormente hubo unos avances significativos por ahí en 1925 con la creación de esos sueldos de retiro para esos miembros de esas fuerzas militares. Después a ello vino este reconocimiento para los magistrados y el sector judicial, dándole también a ellos ese reconocimiento a esa labor tan importante que son la de administrar justicia. Posterior llegó la creación del Seguro Social, muy conocidos por todos, que posteriormente en el año 2007 fue reemplazado por Colpensiones, pero en sus inicios, que fueron con la Ley 90 del 46, se inició con lo que hoy conocemos como semanas de cotización, pero que en su momento se llamaban tiempos de servicio. Esos tiempos de servicio estaban consagrados en 500 semanas, en un 100% de tasa de reemplazo y una edad de 50 años. Esta edad después aumentaría con la ley cuarta de 66 a 55 años, hasta que llega en el año 1993 nuestra ley 100, el sistema de reparto solidario que hasta esa ley se venía construyendo, y que este básicamente funcionaba como una bolsa común, es decir, los aportes de todos eran los que subsidiaban las pensiones de los más ancianos. En este sistema, en el año 93, se pasó a un sistema solidario y un sistema de reparto traído de Chile y de México, que era la creación de los fondos privados. Con la creación de los fondos privados surgió
una lucha y una pugna entre unos fondos y otros, en cuál era mejor, cuál era peor, cuál era más beneficioso para unos o más dañino para otros. Y era la creación de los fondos privados, donde mucho en su momento se habló y se debatió que esto era de los empresarios, que esto era para hacer más ricos a los empresarios. Entonces llegaron los cuatro fondos que conocemos hasta hoy, que son Porvenir, Fondos, Protección y Mutual Escandia. En esa década de los 90, tras la reforma de nuestra Constitución, se vio la obligación de modificar los sistemas pensionales en Colombia. En ese momento se aumentaron ya a 1000 semanas. Recordemos que hablábamos de 500, esto paulatinamente fue aumentando. Desde la creación de la Ley Cuarta del 66 ya se ha aumentado. La Ley 100 nos trajo ya como requisito 1000 semanas, 60 años, ya se aumentaron las edades y 55 para las mujeres. Y con la sorpresa de que se nos bajó la tasa de reemplazo, es decir, el famoso IBL, que es el ingreso a base de liquidación con lo que todas las personas se van pensionados, que en su principio era un 100% y ya con ley 100 ya se nos estableció e instituyó un 85% como tasa de reemplazo. Entonces, luego de esto llega una ley también, la 797 del 2003, que llegó con nuevos aumentos. Ya nos aumentaron ya en las semanas y nos redujo la tasa de reemplazo a un 80%. Entonces, nótense cómo de forma concomitante se iban, a la vez que se iban aumentando las semanas de cotización, se iba reduciendo la tasa de reemplazo. Entonces, a la par que se iban aumentando las edades y semanas de cotización, la tasa de reemplazo iba en forma decreciente. Esto, sin lugar a dudas, también trajo un hecho histórico y fue el Acto Legislativo 01 del 2005, un acto legislativo que modificó el artículo 53 de nuestra Constitución y que eliminó prácticamente todos los regímenes exceptuados. Recordemos que con anterior a esto existían regímenes de magisterio, régimen de pensión de alto riesgo, existió el régimen de los militares, régimen del IMPEC. Era un sinfín de regímenes exceptuados que todos estos regímenes los habían adquirido ellos a través de convenciones colectivas. Entonces este acto legislativo llegó a decir que no era viable que esas convenciones colectivas al interior de las empresas para conceder esos regímenes especiales, era necesario irlos desapareciendo, con excepción de las fuerzas militares, pues por temas ya de golpes de Estado y demás. Eso también fue el único de los que aún persisten en la actualidad, inclusive también el de trabajos de alto riesgo y el del magisterio, que son los que ingresaron hasta antes del 2003. Esos regímenes aún, las personas que los cobijan, aún están vigentes. Este acto legislativo del 2005 llegó también con un aumento en la edad. Entonces ya pasamos los hombres de 60 a 62 años y las mujeres de 55 a 57 años. Esto, según el régimen de transición de en su momento de ese acto legislativo de 2005, empezó a regir desde el 2014. Necesariamente esto se requería, porque adentrándonos ya ahora a lo que fue sancionado el pasado 2024, el mes de julio, que es la ley 2381, que es el sistema de protección social integral para la vejez y sus sistemas de pilares, que es algo nuevo que nos trae esta reforma. Esto necesariamente era palmario que se hiciera una reforma, toda vez que las cifras oficiales del DANE en materia demográfica dicen que para el año 93, en su momento con la creación de la Ley 100, se tenían tasas de natalidad de familias de 4 hijos aproximadamente por familia. Esas tasas hoy en día están en 1.5 aproximadamente. Es decir, eso tiende a bajar aún más, porque ya ahora tenemos todo el concepto de familia multiespecie, ya las familias no quieren tener hijos. Entonces, el sistema que se estaba implementando en su momento ya no era viable, porque eso es lo que yo he llamado el sistema Ponce, que empezó con un triángulo donde la base de cotización era la de los hijos. Entonces esos 4 o 5 hijos cotizaban y hacían aportes a pensión para la pensión de sus padres. Ese triángulo en estos momentos está cuadrado y si no se hace nada, ese triángulo se va a revertir, por lo que les mencionaba anteriormente. Esto necesariamente se requería una reforma pensional, buena o mala, pues ya esos temas ya
políticos, ya yo no me voy a entrar en eso, sino que desde la academia ya les dejo el estudio y el análisis a ustedes si verdaderamente era necesario modificar estos sistemas pensionales, sobre todo las pensiones altas. Y es que es lo que yo he llamado también la ley de Robin Hood al revés. ¿Por qué? Porque la mayoría de base de cotización son de las personas que devengan menos de 2 millones de pesos, que es un 85%. Y es decir, con los aportes de esos 85% de personas que cotizan menos de 2 salarios mínimos, es que se subsiste esas pensiones altas de todas esas personas. Entonces es lo que yo he llamado una ley de Robin Hood al revés, porque es que tenemos que en Colombia hay cerca de 2 millones de pensionados y cerca de 25 millones de afiliados, donde solo el 30% realiza sus aportes de forma regular. Es decir, que uno de cada 5 personas se pensiona. Entonces, la insostenibilidad por demografía era claramente evidente. Entrándonos ya en lo de los pilares que nos trae esta ley 2381, iniciamos con el pilar solidario, que ha sido uno de las banderas del gobierno, y es esa protección y que va dirigida a personas en condición de pobreza, de vulnerabilidad, de discapacidad, que están en los ISBENES A, B y C1, que son los que acreditan estos niveles de pobreza, vulnerabilidad y discapacidad, partiendo de que el nivel A es el de pobreza extrema, el nivel B es el de pobreza moderada y el nivel C, es decir, son los que están en riesgo de caer en pobreza. A estas personas, en un principio, en la radicación del proyecto se tenía pensado darles un salario mínimo, pero eso ya en los debates que se surtieron tanto en Senado como en Cámara y los conceptos del Ministerio de Hacienda dieron por sentado que no era viable y se le reconoce a partir ahora del próximo 1 de julio 232.000 pesos. ¿De dónde sale esta cifra? Esta cifra sale de las cifras oficiales del DANE que dice que las personas que están en pobreza extrema requieren de 232.000 pesos para salir de esa pobreza extrema. Pues son cifras oficiales del DANE que nos dan, ya los dejo ya a su arbitrio determinar si con 232.000 pesos se vive o no, pero esas son las cifras oficiales que el DANE ha dado para salir de la pobreza extrema. Esta reforma me olvidé un poco mencionarles, y es que ha generado también muchas controversias porque si se va a declarar inexequible, no se va a declarar inexequible, se va a declarar parcialmente inexequible, se va a devolver a que surta su último debate en la Cámara que no cumplió los requisitos y que vulgarmente, como se ha dicho, se sancionó a pupitrazos. La verdad es que debemos hablar de las realidades, no de las presunciones. Y a hoy la reforma pensional está vigente y entra en vigor el 1 de julio. Ya mañana no sé qué va a pasar. Jorge Enrique Ibáñez, que es el presidente de la Corte Constitucional, dio su ponencia en un momento de que había que declararla inexequible. Pero oh, sorpresa que la magistrada Diana Fajardo la recusaron y declararon impedida porque esta señora magistrada se benefició de la reforma. Es que esta reforma entra en vigor en su totalidad el 1 de julio, pero ya hay unos apartes que están vigentes y son el de los traslados de fondos. Cerca de 150.000 personas a hoy ya se han trasladado de fondos, de 1 millón que posiblemente podrían hacerlo. Entonces ya van 150.000 personas que se han beneficiado de ese traslado de fondos, que fue una puerta que abrió este nuevo sistema pensional, porque ya le va a permitir a todas aquellas personas que están a menos de 10 años en edad de acceder a su pensión, poderlo hacer de forma autónoma, simplemente con la doble asesoría. Esto en la ley 100 no se podía hacer. En la ley 100 recordemos que el plazo era hasta antes de faltar 10 años. Después a ello tendrías que demandar el traslado de fondos. Esta nueva reforma pensional abrió esa ventana y esa magistrada se benefició de eso. Entonces la declararon impedida, no puede participar en la votación. Entonces tocó nuevamente retrotraer todos los conceptos que ya se estaban dando. Es decir, ese concepto que el magistrado Ibáñez dio de inexequibilidad ya no se va a tener por dicho, porque nuevamente tendrá que volver a la Procuraduría para que nos dé un concepto. En su momento, en septiembre del año pasado, el concepto lo dio Margarita Cabello, ya ahora tendrá que darlo Gregorio El Has. También se dice que lo van a recusar porque él en su momento fue senador, estuvo secretario general en el Senado, entonces también participó de esta votación. Entonces, entiendan cómo esto se ha tornado tan complejo, porque ya ahora el procurador también va a declararse impedido
va a estar parcializado, entonces ya tendrán que citar al viceprocurador. Entonces esto se teje un sinnúmero de posibilidades de que puedan pasar. Esta reforma podrá o declararse inexequible en su totalidad o declararse parcialmente y decir que todas las personas que se beneficiaron de ese traslado de fondos pues ya tienen un derecho adquirido y lo conservarán, o podrá devolverlo también a la Cámara. Devuélvalo a Cámara, ese último debate que debió surtirse en debida forma y que no lo hizo, pues devuélvase, lo surten y nuevamente ya miramos qué pasa. Y sabemos que el gobierno en Cámara tiene mayoría, entonces podríamos decir que puede aprobarlo porque la mayor complejidad del gobierno resulta ser ese en Senado y en Senado ya surtió sus debates. Volviendo al tema del pilar solidario. Este pilar va a beneficiar a pueblos indígenas, afrocolombianos, raizales, palenqueros, que fue uno de los requerimientos que hizo esa población vulnerable para apoyar esta reforma y sobre todo este pilar solidario. Además de los campesinos, también estarán ahí incluidos. Y todo esto suman cerca de un grueso de 2,6 millones de personas. Estos van a tener unos requisitos, claro está, además de los que mencionaba de los niveles A, B y C1 del CISBEN, requerirán de 65 años hombres y 60 mujeres. También van a tener ese reconocimiento esas mismas personas que gocen de 55 años hombres y mujeres 50 siempre y cuando tengan una pérdida de la capacidad laboral superior al 50%. Es decir, se les va a reducir 5 años cuando tengan acreditadas más del 50% de pérdida de su capacidad laboral. Este pilar solidario va a proporcionar una renta básica solidaria, que es lo que se ha conocido como la renta básica, que no es pensión. Es decir, eso no va a ser sustituible, ni va a ser heredable, ni va a ser susceptible de sobrevivencia. Es decir, no va a gozar de los beneficios que goza una pensión, porque va a ser simplemente una renta básica. Porque esto además va a estar financiado por recursos del presupuesto general de la Nación y del Fondo de Solidaridad Pensional, porque va a estar administrado por el DPS, que es el Departamento de Prosperidad Social. Inclusive se dice que como esto va a ser administrado por el Departamento Administrativo de Prosperidad Social, eventualmente las personas que accedan a este pilar solidario podrán también, si cumplen los requisitos, acceder al pilar semicontributivo, que es el que ya vamos a abordar, porque no son concomitantes. Es decir, no van a estar excluidos el uno al otro. Pasando al pilar semicontributivo. En este pilar nos dice el artículo 18 de la ley 2381 que iniciamos con una de las grandes desventajas que trae esta reforma pensional, porque así como aquí el objeto de esta charla es hablar de las ventajas y desventajas, es importante precisar que esta es una de las mayores desventajas, porque esta ley 2381 per se ya va a desfavorecer a todas aquellas personas que estaban en los fondos privados. Uno, porque los va a obligar a cotizar o a trabajar 3 años más, porque aquellas personas que estaban en los fondos privados, el requisito era de 1.150 semanas. Aquí no, aquí ya les va a decir no. Aquí ya todo el mundo va a pasar a 1.300 semanas. Entonces, todas aquellas personas que estuvieran en estos fondos obligatoriamente van a tener que trabajar 3 años más o mínimamente cotizar esos 3 años más. Otro de las grandes desventajas que trae esto es que desaparece la devolución de saldos. La devolución de saldos en los fondos privados de la indemnización sustitutiva, que se conocen colpensiones, era para todas aquellas personas que no lograban alcanzar a su pensión por temas ya de semanas y ellos alegaban a sus fondos, ya sea a través de colpensiones en régimen de prima media con prestación definida o a los fondos privados, que es el régimen de solidaridad, la devolución de todos esos aportes que ellos hacían. En los fondos privados tenían la ventaja de que eso se lo devolvían con los réditos, es decir, con todos los intereses que eso ganaba en su momento en los fondos privados. Esto desaparece, es decir, todas aquellas personas no podrán solicitar esa devolución de saldos o esa indemnización sustitutiva, porque ya ahora el pilar semicontributivo te va a decir no, no te vamos a devolver tus saldos, vos tenés entre 300 y 999 semanas, entonces con base a eso te vamos a dar una renta vitalicia. La renta vitalicia tampoco va a ser susceptible de heredar, tampoco va a ser pensión, tampoco va a tener la calidad de sobrevivencia.
pero es una renta vitalicia, es decir, hasta que te mueras, te van a decir eso. ¿De cuánto va a ser eso? Eso sí ha sido también una gran controversia porque aún no se sabe cuánto es. El decreto 1225 del 2024, que es el que reglamenta eso, habla de que a los hombres va a tener un 20% de, de recursos propios, aumentado un 3% de un subsidio que te va a dar el Estado, las mujeres va a ser un 30%. Entonces, no va a poder superar eso, sí está claro, y nos lo dice el artículo 18 en su parágrafo, no podrá superar el 80% de un salario mínimo. Es decir, por más que tú tengas aportes hasta menos de 1000 semanas, y por más que accedas a ese 20% hombres o 30% mujeres como subsidio por el Estado, no podrá superar este 80%. Así incluyas también los BETS, porque los BETS también se incluyen acá, que son los beneficios económicos periódicos, más ese 30% no va a ser susceptible de que aumente a más allá de un 80%. Este pilar semicontributivo lo va a administrar Colpensiones. ¿Y para quiénes va a ser? Lo mencionaba anteriormente, personas que tengan entre 300 y 999 semanas, es decir, menos de 1000 semanas, y que tengan como edad mujeres 60 años y hombres 65 años. Es decir, una mujer que llega a 55 años y no tenga sus semanas, si quiere acceder a esto, tendrá necesariamente que esperar hasta los 60 años. O si tiene menos de las 300 semanas, sí va a ser susceptible de que te hagan o la devolución de saldos o la indemnización sustitutiva. Pero si estás entre 300 y 999, no te van a devolver esos saldos ni va a haber indemnización sustitutiva. Pasando al pilar contributivo, que definitivamente este es el eje central y el núcleo estructural del sistema, es decir, donde van a pasar todos los aportes, que seguirán siendo del 16% que comprenderá el 12% del empleador y el 4% del trabajador, que se dividirá en dos componentes complementarios. Y aquí termina ya esa competencia malsana que se venía gestando a través de la Ley 100 entre los fondos privados y los fondos públicos. Es decir, ya no va a existir o fondo privado o fondo público, que fue lo que generó tanta controversia y lo que a hoy en Colombia existe en materia laboral, y es que de cada 10 demandas, 8 demandas en materia laboral son demandando el traslado de fondos, porque era una competencia malsana que existía entre estos fondos. Pues los que no me dejan mentir recuerdan por allá en el año 93 con su creación, que llegaban los fondos privados con una agenda y un lapicero para captivar todas esas personas adeptos a sus fondos y terminaban haciendo esos traslados. Esos traslados hoy en día todavía se están demandando por lo mismo, porque se vulneró el debido proceso, no se cumplió con la doble asesoría, y eso hoy se está demandando mucho. Aquí con este pilar contributivo desaparece todo eso. Desaparece porque ya ahora va a ser el componente de prima media del pilar contributivo, es decir, Colpensiones, quien va a administrar todos aquellos aportes hasta el 2,3% en salario mínimos, que aproximadamente para la vigencia de 2025 van a ser 3.274.000 pesos, que definitivamente esto termina siendo el 85% de la población. Aquí con esto también viene otra desventaja, y es que no se le va a permitir ya a las personas a su libre albedrío poder elegir a dónde quiero estar. Si me quiero ir a los fondos privados, o si me quiero ir al régimen de prima media administrado por Colpensiones, ¿no? Aquí ya prácticamente se le va a vilipendiar ese derecho de poder elegir, porque automáticamente sí o sí te vas a ir para Colpensiones con ese 2,3% de tus salarios mínimos. Hasta ahí te vas a ir allá. Entonces, llega ya el componente complementario de ahorro individual, las famosas ACAI, que también nos generaron y nos sacaron tantas canas en el pasado mes de enero, que estableció como plazo el 16 de enero. Y eso empezó que tendría que trasladarme, que tengo que elegirme acá y que si no lo hago, el Estado va a elegir por mí, que qué pasa entonces. Entonces eso generó tanta controversia. Inclusive por ahí tengo yo un videito en mi canal. Los invito y aprovecho la pauta publicitaria para que vayan y me sigan allá. Eso, le va todo contenido, contenido jurídico, contenido de valor, humilde pero honesto. Me encuentran como derecho para mi gente. Entonces, esta Sakai, que era la administradora del componente complementario de ahorro individual, es donde va a ir todo ese excedente del 2,3%.
todo ese excedente de 2,3 salarios va a ir a esa SACAI. Ya vos vas a elegir cuál vas a querer, si quieres protección, si quieres Colfondos, si quieres Scandia, inclusive les boto una perla que ya tenemos un nuevo acá y es positiva. Positiva era una ARL en los servidores públicos y ya la Superintendencia Financiera ya los acreditó como una ACAI. Y Colpensiones también está encaminado a ser una ACAI. Es decir, esta puerta nos la abrió también la ley 2381 de la Constitución de la ACAI, cumpliendo los requisitos donde la Superintendencia Financiera es la que los valida y los acredita. Entonces ya tenemos que positiva, además de Colfondos, Scandia, Protección y Porvenir, va a ser también una ACAI. Las personas que no alcanzaron al 16 de enero a elegir su ACAI, en marzo para esta época les debe estar llegando la notificación de que usted fue incluido en protección, en Scandia, en Colfondos. Pero tranquilo, no se asusten, porque igual ustedes cada 6 meses pues podrán elegir su ACAI. Si no llenó sus expectativas Colfondo, protección o porvenir o Scandia, pues usted cada 6 meses podrá elegir su ACAI, donde va a ir ese excedente de los 2,3 salarios. O sea, personas que ganen más de 3.274.000 pesos, ese excedente va a ir a una ACAI. Pero ojo, esto al final de tu vida laboral, el único que va a pensionar en Colombia va a ser Colpensiones. Es decir, al final de tu historia laboral, cuando logras acreditar los requisitos de edad y de semanas, ¿qué va a hacer Colpensiones? Va a decirle, usted acá tiene derecho a un 65, 70 o un 80% del IBL, que es la tasa de reemplazo, que es el ingreso base de liquidación, más lo que tengas allá en esa SACAI. Entonces ya vamos a decirle Colfondos, ¿cuánto tiene el señor Juan Carlos Mesa allá con ustedes? Ah, no tiene tanto. Entonces ya todo eso va a venir acá a Colpensión y Colpensiones ya a través de sus fórmulas matemáticas, porque el derecho laboral es más matemáticas que derecho, ya va a venir a hacerte la liquidación pensional. Y finalmente va a ser Colpensión el que te va a pensionar. En esto, el artículo 76 que se los mencionaba traía el traslado de fondos, que es un beneficio, indudablemente. De hecho, se los mencionaba que la magistrada de la Corte Constitucional, Diana Fajardo, se benefició de ella, porque esto indudablemente Doctor era una Hernán, se puerta. está quedando congelada y le estoy dejando de escuchar. No sé si soy solo yo. Sí, ahí me escuchan. ¿Cómo me escuchan? Ya, Bien, ya bien, te doctor escucho Hernán. bien. Yo lo escucho perfecto. Muy bien, muy bien. Bien, ¿Me bien, escucha bien. bien, doctor Hernán? Se escucha muy bien. Bueno, gracias. Doctor Hernán, escucho fuerte y claro. Muchas gracias, Hernán Darío Escobar Hoyos. Bueno, muchas gracias. Entonces les decía que el artículo 76 trae eso como un beneficio, y es el traslado de los fondos, que le permite a todas aquellas personas que ya están a menos de 10 años de acceder a su beneficio de pensión, poderse trasladar de un fondo al otro. Asimismo, trae un sistema de equivalencia. Este sistema de equivalencias también ha generado mucha controversia. Ese es el famoso cálculo actuarial y es a todas aquellas personas que quieren que las cobije el régimen de transición. Entonces, están iniciando con todo ese pago, esos cálculos actuariales que por demás son muy costosos, pero finalmente habrán unos que se beneficiarán más con la ley 2381, otros que no tanto, sino con la ley 100. Pero este sistema actuarial de equivalencias les permite a todas aquellas personas, y lo reglamentó el pasado 2024, el decreto 1225, poder acceder a ese cálculo actuarial. En ese cálculo actuarial, antes de yo poder solicitar la pensión, voy a tener, si es necesario, que hacer ese cálculo actuarial, donde se me va a permitir que ese excedente que yo tenga en los fondos privados sea para tomarlo como parte de pago para poder acceder a mi pensión. Es decir, si yo tengo periodos omisos en mi vida laboral, pero tengo un saldo en los fondos privados, en alguna CAI, ese saldo lo voy a poder utilizar para pagar esos periodos omisos, que es lo que conoce como pagar semanas. Pero pagar semanas no es que yo voy a pagar de aquí en adelante 1, 2, 3 años, no. Pagar semanas es que voy a poder pagar periodos omisos en mi historial laboral. Y terminamos con el pilar voluntario. Este pilar voluntario no hace otra cosa más que buscar quienes tengan capacidad de pago, es decir, personas que tengan esa inteligencia económica de querer ahorrar.
todas aquellas personas que quieran hacer aportes excepcionales, esporádicos, que era lo que se conocía como los BETs, los beneficios económicos esporádicos, podrán hacerlos si quieren, eventualmente cuando termine su vida laboral, tener una mejor pensión. Porque todas aquellas personas en este pilar voluntario buscan que tengan y puedan hacer realizar aportes voluntarios adicionales a los obligatorios para completar aquellas semanas requeridas que les haga falta a través de ese sistema de equivalencias, poder mejorar eventualmente su mesada pensional. Yo ahora quiero hablarles un poco de los beneficios que trae esta ley. Y esta ley, sin duda alguna, trae, así como desventajas, también trae muchos beneficios. En lo personal, pienso que trae más beneficios que desventajas. Y uno de ellos es que aquí, si bien es cierto, esto se venía reconociendo a través de la jurisprudencia, como todo en materia laboral, ya lo hemos debatido mucho con la doctora Line, con el doctor John Freddy, que en materia laboral, todo el desarrollo que ha venido en materia normativa ha sido a través de la jurisprudencia, donde en un inicio termina siendo interpartes, pero al final esto termina sentando un precedente jurisprudencial y siendo erga omnes, es decir, para todo mundo, porque mucho de lo que hoy se tiene ha sido es a través de la jurisprudencia. Por ejemplo, una de esas es la que nos trajo la sentencia SL 138 del 2024, en la que se reconocen los 365 días calendarios del año, 366 si es bisiesto. Es que la verdad esto no se venía reconociendo, es que se venía reconociendo 360 días por año. Y muchos dirán, no, pues 5 días eso no, o 6 días cuando es bisiesto eso no. Pero piénsense en toda la vida laboral de una persona. Es decir, en las 1300 semanas que terminan siendo 20 años de servicios. En 20 años, y que a vos te reconozcan esos 5 días o esos 6 días, termina finalmente siendo un pilar favorable para vos, para poder acceder a ese beneficio de pensión. Y es que la verdad esto no debería ser ni nuevo para nosotros. ¿Quién de ustedes no sabe que un año tiene 360 días? O 365 días, perdón, o 366 si es bisiesto. Es que esto prácticamente termina siendo un hecho notorio. Es que por allá el artículo 66 y 67 del Código Civil dice que debe presumirse el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas. Es decir, ¿para quién no es conocido esto? Además, tenemos que invocar el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo y el 53 de nuestra Constitución, donde nos habla de otra cosa más que la favorabilidad. La favorabilidad en materia laboral tiene que ser un principio fundamental. Y precisamente en este caso, la norma más favorable será para aquellas personas donde se les va a reconocer esos 5 días adicionales o esos 6 días cuando es bisiesto, principio de favorabilidad. Es que esto no debería ser ni nuevo. Por allá desde los egipcios se entendía que el río Nilo tardaba 365 días en cambiar su caudal. O el calendario juliano, por allá en el año 46 a.C., en el Imperio Romano estableció que el año tenía 365 días. Luego el calendario gregoriano, también por ahí en 1582. Y si nos venimos más hacia Occidente, tenemos el calendario maya, muy conocidos por todos, y nos decía que la Tierra tardaba 365 días en darle la vuelta al Sol. Entonces, la verdad, esto, sin duda alguna, ha sido un desarrollo y un beneficio que nos ha traído ahora esto. El principal beneficio, pienso yo, y es el que se le está otorgando a las mujeres. Esta ley 2381 nos está trayendo un sinnúmero de beneficios para las mujeres, a través de la jurisprudencia y a través de la misma ley. En la jurisprudencia hay una sentencia, la C-197 del 2023, que es por medio de la cual se reduce la semana a las mujeres 25 semanas anuales desde este año. Desde este año iniciamos con esa reducción gradual que va hasta el 2036, donde finalmente las mujeres con 1000 semanas van a terminar accediendo a su pensión. 1000 semanas donde hasta ahora inicia con 25 años y de forma paulatina va a ir aumentando. Esto sin duda alguna tiene que ser un cambio importante para el reconocimiento de la igualdad de género, dado que no era dable, ni viable, ni justo que se le exigiera a las mujeres el mismo número de semanas que a los hombres, pero con 5 años menos de tiempo para poder acreditarlas.
es que sabemos que las mujeres son 57 años y hombres 62, pero la misma exigencia de las semanas. Entonces a las mujeres se les dificultaba más aún poder acreditar esas semanas, esas 1.300 semanas en menos tiempo, en 5 años menos. Terminaba siendo para ellas muy, muy complejo, ya que es bien sabido que históricamente sabemos que a las mujeres se les ha hecho más complejo el acceso a la oferta laboral. Entonces una mujer poder acreditar esas 1.300 semanas en menos tiempo era complejo. Eso ya va a cambiar. Va a quedar en 1.000 semanas a partir del 2036 y eso va a ser de forma paulatina. Desde este año se inició con 25 semanas menos. Otro de los beneficios que trae también para las mujeres es el cotizar solo a pensión, y ese nos lo trae el artículo 21 en su parágrafo tercero, y es que las mujeres que devengan menos de un salario mínimo ya no será necesario pagar salud, solamente tendrán que pagar pensión. Este beneficio únicamente lo tenían las personas que estaban en el exterior, es decir, toda persona que estuviese en el exterior podía aquí en Colombia pagar y cotizar para una pensión. Solamente se le era exigible pensión, no tenía que pagar salud. Este beneficio se lo trae ya a las mujeres. Esas mujeres que tengan menos de un salario mínimo podrán solamente hacer sus aportes y cotizaciones a pensión. Otro de los grandes beneficios que trae sin duda alguna para las mujeres es la reducción por hijos. Esta reducción por hijos es fundamental porque les va a reducir en 50 semanas por cada hijo hasta un tercer hijo. Es decir, aquellas mujeres que accedan a las 1.000 semanas que prevé más, que tenga tres hijos, es decir, una mujer podrá salir con su pensión con 850 semanas. Entonces, nótese cómo de 1.300 va a acreditar solo 850 semanas. Esto nos lo trae el artículo 36. El artículo 36 introduce este beneficio específico para mujeres con hijos donde se les va a valorar y reconocer el trabajo no remunerado de crianza de los hijos. Y esa interrupción además en su vida laboral, porque sabemos que una mujer, mientras está en ese periodo de crianza de sus hijos, muchas mujeres interrumpen su vida y su historial laboral. Ese reconocimiento se lo va a traer el artículo 36 de nuestra ley 2381 hasta tres hijos. Ese artículo 36 habla de hijos biológicos y de hijos adoptivos. Yo tenía una duda con eso, y es que la ley 2388 de ese mismo año, inclusive se llevan como 8 o 15 días, nos habló de los hijos de crianza. Se instituyeron los hijos de crianza e inclusive se les dio esa vocación hereditaria hasta para temas de pensión. Este artículo 36 no nos habla de los hijos de crianza, nos habla de hijos biológicos o hijos adoptivos. Creería yo que por analogía, pues tendrán también que acceder a ella los hijos de crianza. Esto es para las mujeres que no están en régimen de transición. Aquí me surgía también una duda, y es de que entonces, ¿qué pasa con aquellas mujeres que están en régimen de transición, pero para acceder a esto deciden renunciar a ese régimen de transición para poder acceder a este beneficio? ¿Por qué? Porque mujeres que tengan más de 750 semanas al 1 de julio no las va a cobijar esta reducción de las 50 semanas por hijo. Ellas podrán acceder a la reducción a las 1.000 semanas. ¿Por qué? Porque esta reducción se estableció a través de la jurisprudencia. La sentencia C-197 que les mencionaba fue la que les dio esta reducción. Es decir, que esta reforma la declaren o no la declaren inexequible en estos temas, en materia jurisprudencial, donde la reducción va a ser a 1.000 semanas, no la va a afectar en absoluto, porque este beneficio se nos dio a través de la jurisprudencia, no como tal de la ley, distinto a la reducción en 50 semanas por hijo. Beneficio también que nos trae esta ley, la liquidación pensional. Esta liquidación pensional, nos hablaba por ahí la sentencia CL 3501 del 2022, que se reconoció que se debía liquidar más allá de las 1.800 semanas. Y es que esto también ha generado mucha controversia, porque ¿qué pasa con todas aquellas personas que han cotizado muchas semanas? Es decir, que han empezado desde muy jóvenes, inclusive menores de edad, a cotizar. Esas personas tienen 1.800, 1.900, 2.000, 2.100, hasta 2.200 semanas. Y esas personas solo se les estaba reconociendo 1.800 semanas.
esas otras semanas tenían ellos que necesariamente que demandar. Entonces, ¿qué se dijo? No, a esas personas que cotizaron más de esas 1.800 semanas, liquídele las semanas que tengan, las 2.000, las 2.100, las 2.200, las que tengan, porque finalmente eso va a representar un aumento en su tasa de reemplazo y en el IBL para poder acceder a esto. Un beneficio transitorio que también nos trae la ley, que si bien es cierto es transitorio, no deja de ser un beneficio, y es el de la pensión anticipada de vejez. El artículo 37 de esta ley nos habla de que aquellas personas, 62 años mujeres o 65 hombres, y que tengan un mínimo de 1.000 semanas, después de haber hecho uso del sistema actuarial de equivalencias que les mencionaba anteriormente, podrán acceder a la pensión anticipada de vejez. ¿Qué quiere decir eso? Que en estos casos la persona beneficiaria se le descontará de dicha prestación el valor equivalente a las cotizaciones faltantes. Es decir, que si una persona que tenga 1.000 semanas, el requisito sabemos que son 1.300, pero que ella no quiera esperar esas 300 más, es decir, esos 6 años, podrá acceder a esa pensión anticipada de vejez simplemente pagando y haciendo esos aportes a esas semanas que le quedan restantes. Eso, la verdad, si bien es cierto, es un beneficio transitorio porque se prevé que solo va hasta el 2036, es decir, personas que hasta el 2036 cumplan a los 62 años mujeres o los 65 hombres, podrán acceder a esta pensión anticipada de vejez. No deja de ser un buen beneficio porque yo ya voy a poder acceder a mi pensión de forma anticipada. Simplemente voy a hacer los aportes a pensión, el 16%. En la pensión familiar, si bien es cierto, también nos traía ya una regulación a través de la ley 100 que fue modificada en la ley 1580 del 2012. Aquí los requisitos eran más exigentes. ¿Por qué? Porque se requería que se acreditara, además de los 5 años de convivencia, se exigiera pertenecer a los estratos 1 y 2. ¿Y qué es la pensión familiar? La pensión familiar es cuando el esposo o la esposa, es decir, los cónyuges o los compañeros permanentes, unen sus semanas ambos. Ambos juntan sus semanas y completan las 1.300 semanas, que es el requisito. Esa familia podrá acceder al beneficio de la pensión familiar, que nos la trae el artículo 38, con un beneficio, y es que se elimina el requisito de acreditar pertenecer a los estratos 1 o 2 del CISBEN y solamente tenemos que acreditar el requisito de los 5 años de convivencia. Esto sin duda alguna también es un beneficio porque va a permitir que muchas personas accedan a este beneficio. O sea, ha flexibilizado estos requisitos de la pensión familiar, porque muchas familias sabemos que no alcanzan, ni el esposo por un lado tendrá 700, la esposa tendrá por allá 500. Entonces, venga, ninguno de los dos tiene derecho, pero vamos a compasar y a concatenar, como dice nuestro doctor Juan Carlos, esas semanas y vamos a juntarlas en una sola y vamos a acreditar las 1.300 semanas. Esto es un beneficio también importante. Y bien, ahora el régimen de transición. Hablemos del régimen de transición que nos va a traer esta nueva reforma pensional, donde sabemos que en la ley 100 del 93 se hablaba de un régimen de transición, era de edades. En el 93 decía que para el año 94 los hombres que tuviesen 40 años y las mujeres que tuviesen 35 las iba a cobijar el régimen de transición. En su momento, ellos también podrían eventualmente renunciar a ese régimen de transición. ¿Por qué? Porque antes eran 60 años los hombres, entonces la mujer eran 55, entonces yo renunciaba y eran 2 años menos de trabajo. Entonces yo podía eventualmente renunciar a ese régimen de transición y acceder a este beneficio. Ya ahora en la nueva reforma pensional ya no va a hablar de edades. Aquí ya no se va a hablar de edades, sino de semanas, donde para las mujeres serán 750 semanas y para los hombres 900. No a hoy, es importante precisar que esto es a la entrada en vigor de la ley, es decir, a partir del 1 de julio. A partir del 1 de julio, mujeres con 750 semanas y hombres con 900 los va a cobijar el régimen de transición. Es decir, les va a ser aplicada la ley 100 en su totalidad. Es decir, hagan cuenta que esto no existe para ellos. ¿Sí? Este es el mejor ejemplo que yo siempre he utilizado cuando hablamos de la retroactividad, de la ultraactividad y la retrospectividad. La ultraactividad es precisamente a esta, a las que esas personas van a podérseles traer ese beneficio del futuro hacia acá porque ya tienen una expectativa legítima, distinto al que ya tenga derecho adquirido. Estas personas que están en una expectativa legítima, es decir, que ya están encaminados a pensionarse, podrán acceder a este régimen de transición.
El objeto de este régimen de transición es garantizar que las personas que ya han contribuido significativamente al sistema de pensiones no se vean perjudicadas por cambios legislativos, permitiéndoles a ellas beneficiarse de las condiciones anteriores que puedan ser más favorables. Y con esto nos llegó también el decreto 1225 del 2024, que es el famoso cálculo actuarial. Esto sí que ha generado también una controversia porque se ha disparado el cálculo actuarial de todas aquellas personas que quieren que las cobije el régimen de transición y empezaron ya a buscar pagar todos esos periodos omisos a través del cálculo actuarial de la plataforma Soy Actuario y de la plataforma Pila, que es la que administra todo este tema de los cálculos actuariales y empezaron a pagar todos esos periodos omisos. Se dice que cálculo actual es hasta de 40 y 50 millones de pesos, buscando que los cobije el régimen de transición. Pero ¿qué pasa? El sistema, el ordenamiento jurídico se percató de eso. Entonces se nos implementó el decreto 1225 donde nos dijo, venga, antes las personas de ese cálculo actuarial podían pagarlo sobre el salario mínimo. Es decir, yo tenía unos periodos omisos en mi historial laboral, más allá de que yo me ganara 3, 4, 5, 6 salarios mínimos, si yo tenía unos periodos omisos, yo podía pagar esos periodos omisos con base al salario mínimo. ¿Para qué? Para abaratar gastos y que el cálculo me saliera más barato. Porque esto era hasta el 2003, podía yo pagarlos como independiente. La ley 797 del 2003 hacia atrás ya dijo que yo no podía pagarlos de forma independiente, sino que tendría que ser el empleador que tuve en ese momento quien me pagara estos periodos omisos. Pero ¿qué dijo este decreto? No, vengan, ¿cómo así? Aquí ya usted no me va a pagar sobre un salario mínimo, sino que usted me va a pagar es sobre la ponderación final de su historia laboral. Es decir, si usted en su historial laboral tiene acreditados sueldos, es decir, el IBL, que es el ingreso base de liquidación de 5 o 6 millones de pesos, sobre esos 5 o 6 millones de pesos es que usted tendrá que pagarme esos periodos omisos. Entonces el cálculo actuarial se disparó. Porque una persona que venía pagando cálculo actuarial sobre un salario mínimo ya no va a poder hacer eso, porque su historial laboral al momento de liquidárselo dice que no, que usted no puede pagar sobre eso. Y bien, mi doctora Joana, mi doctor Juan Carlos, mi doctor John, pues yo creo que yo iría hasta ahí como para dar un espacio, no sé si hay compañeros que tengan interrogantes, preguntas, dudas. Hernán, en el chat de día hay una pregunta. Ayúdenme, Profe, no Bueno, muy muchachos. bien. escucha. Buenas tardes para todos. Ya voy a revisar ya vamos a revisar el chat. Lo primero es darle las gracias a Hernán Darío por la presentación que nos acaba de hacer. La verdad es que con Hernán Darío ya hemos compartido espacios académicos y ha sido un estudioso bastante dedicado a este tema de la reforma pensional, no solo de eso, sino de otros asuntos pues, que tienen que ver con el derecho laboral y otras áreas del derecho. Entonces, no tengo pues un aporte adicional que hacer a la presentación de Hernán Darío, además porque tocó unos temas puntuales, porque si vamos a hablar del tema de pensional y de reforma, pues podríamos hablar todo el día entero sobre muchos de los aspectos. Entonces él tocó unos temas que quería pues que resaltar. Ahora entonces en el tema de las preguntas, le abriremos la posibilidad a quienes quieran hacer una pregunta con los minutos que nos quedan. Hernán Darío pues tendrá la posibilidad de responder, bien sea sobre el tema pues que nos acaba de presentar o eventualmente pues complementar sobre algún otro tema. Y ya si Hernán Darío me quiere dar a mí la opción de complementar algo, de responder alguna pregunta que me quiera hacer, también con mucho gusto estoy aquí atento. Pero por lo pronto tendrá la oportunidad, listo. Entonces empecemos a revisar ya la primera pregunta del chat y si alguien más pues que nos levante la mano, le dedicaremos unos minuticos más. ¿Ya viste la del chat? Espérate que yo no... ¿Quién hay en el chat? A ver, Pero, bueno, aquí hay varios aquí comentarios, veamos este.
Dice Robeiro, en la pensión familiar, ¿cuál sería el requisito en semanas de cada integrante de la familia para poder acceder a la pensión familiar? No, Y aquí no se especifica. Ah, qué pena, mi doctor. Sigue ahí. hay una pregunta complementaria que nos pueden servir como las dos de una vez. Dice, cuando se unen las semanas cotizadas de los cónyuges, ¿quedan pensionados ambos o uno solo? O sea que las dos preguntas son, o los dos son comentarios, son complementarios, las podemos responder creo que en una sola. Sí, sí, así es, mi doctor. Para Robeiro y Juan Esteban, muchas gracias por la participación. No, aquí no se exige de forma unilateral un número de semanas para el hombre o para la mujer. Aquí lo importante es que al momento de acompasarlas, de unirlas, acreditemos el requisito mínimo de las 1.300 semanas. Ese es el requisito fundamental. Es decir, el hombre podrá tener 1.000, la mujer 200 o 300, perdón, me va a servir porque voy a acreditar el requisito de las 1.300 semanas que me exige. La otra pregunta, no, aquí va a ser una pensión familiar. El artículo 38 y 39 de la ley 2381 prevé los requisitos de estas reformas pensionales y nos dice que se va a recibir una sola pensión que no podrá exceder un salario mínimo. Pensión familiar para ambos. Muchos me preguntarán, bueno, ¿y qué pasa entonces si la pareja de cónyuge se divorcia? ¿Qué creen ustedes que va a pasar si la pensión es asignada a los dos? Pues cada uno tendrá derecho a un 50% de ese requisito, de ese derecho de su pensión. Más allá de que el hombre haya aportado 1.000 semanas y la mujer 300. No, que yo aporté más, yo tengo derecho a más. No. ¿Qué dice la norma? 50 para cada uno. Así mismo pasa si uno de los dos fallece. ¿Qué pasa entonces con ese 50%? Entonces ese 50% se le va a adicionar a ese cónyuge sobreviviente. Es decir, ese causante le va a ceder su 50% y va a quedar él con un 100%. Bueno, muchas gracias, Hernán Darío. Aquí veo que Rubén Darío tiene la mano levantada. Rubén Darío, Sí, profe. adelante. Profe, buena tarde, doctor Hernán. Creo Buenas que estaba tardes. muy relacionada, al parecer, con la pregunta que está haciendo el compañero Javier Orlando Bustos. Espero que de pronto sea la misma. De pronto para salir con las dos. Hay una cuestión, usted de pronto y el profe saben que los miembros de la fuerza pública acceden a una asignación de retiro, ¿cierto? La cual sale por parte del Estado. Pero debido en Ujú. virtud pues, de la edad con la que salen con asignación de retiro, siguen laborando y siguen cotizando a la seguridad social. Han surgido una serie de comentarios a partir de esta reforma laboral en la que advierten de que no se podrán acceder las personas que tienen asignación de retiro digamos, por la fuerza pública a una nueva pensión en virtud de que no podrían acceder dos veces a recursos del mismo Estado. Esa es mi pregunta. ¿Es cierto o no es cierto? Doctor Rubén, buenas tardes. No, eso no es cierto, bajo el entendido que nosotros somos un régimen exceptuado. Es decir, el acto legislativo 01 que les mencionaba previó el régimen exceptuado de la fuerza pública. Por eso nosotros no nos pensionamos, nosotros tenemos una asignación de retiro. Y es por eso que inclusive no es ni voluntario. Si vos te empleas, ya sea en el sector privado o en el público, después de tener su asignación de retiro, tenés la obligación de cotizar a pensión. Y esto te lo dice quién, la UGPP, que es la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales. Te obliga a cotizar. ¿Por qué? Porque ya estás cotizando a pensión. Nada tiene que ver la asignación de retiro con una pensión. Esta ley 2381 no toca en absoluto para nada ninguno de los regímenes exceptuados, ni los que están vigentes aún con el decreto 810 para el 2003, que son para los maestros, de los del magisterio, ni miembros de la fuerza pública. Tenemos más preguntas, muestra a ver. Rubén Darío ya, que tenía la mano levantada. No tenemos más. Tenemos un poco más de 50 personas en la reunión. Se les agradece también la asistencia. No veo más preguntas. No sé si de pronto
Eh, Por aquí veo una, mi doctor John, y es de Javier Orlando Bustos. Dice, las personas que cuentan ya con asignación de retiro de manera vitalicia pueden renunciar al aporte a pensión cuando son contratadas. No, esta es la que ya respondía, no. No puede renunciar a sus aportes a pensión porque, como te mencioné, la UGPP, que es la Unidad de Gestión de Parafiscal y Pensionales, obliga los aportes a pensión. ¿A dónde se van esos aportes a pensión? Al Fondo de Solidaridad Pensional, con lo que vamos a subsistir y a subsidiar al pilar solidario, el de nuestros viejitos, cerca de 3 millones. Con esos aportes al Fondo de Solidaridad Pensional es que se va a subsidiar esa renta básica en el pilar solidario. bueno, un tema Doctor, es que no sé si le llegó la segunda. Me encuentro un poco más de señal, no sé si me escucha. Doctor, que si no alcanzamos, aquí dice, ¿cómo era su canal de YouTube? Están diciendo una y la otra dice que si no alcanzamos las semanas que va a proceder en esa época dentro de 15 o 20 años. Lo que les mencionaba, desaparecen como tal la indemnización sustitutiva, que es la que prevé el régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, o la devolución de saldos, que es la que se prevé en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Esto desaparece. Todas aquellas personas que no alcanzan las semanas tendrán derecho a la renta vitalicia, es decir, van a ser parte del pilar semicontributivo, donde, dependiendo de las semanas, de los subsidios que se prevé, el 20% hombres, 30% para mujeres, con base en eso vas a tener tu renta vitalicia, que no es una pensión, no va a ser susceptible ni de supervivencia ni de sustitución, es decir, no la vas a poder heredar a nadie. Bueno, yo iba a hacer un comentario y es que hay que tener en cuenta que dentro de la reforma pensional queda todavía la puerta abierta para que el gobierno pueda hacer algunos ajustes, porque hay unos asuntos que la norma deja la posibilidad de que se regulen, sobre todo pues con el tema de estas pensiones o estos fondos especiales para las personas que van a tener una protección especial, los población indígena, población campesina y otro tipo de poblaciones. O sea, eso queda pendiente todavía que el gobierno lo pueda regular. O sea, que va a haber la apertura para que puedan hacerse otras modificaciones aquí en adelante. Mario Humberto, adelante. Doctor John Freddy Soto, muy buenos días, cordial saludo para usted, para el doctor Hernán Darío Escobar, para la doctora Joana, todos los que participamos de esta barra académica tan importante como nos lo ha hecho saber nuestro compañero Hernán Darío Escobar Hoyos. Yo tengo una pregunta, no sé si por temas de audio no alcancé a escuchar bien, pero en el evento cuando hay esa disolución conyugal de hecho, cuando hay esa separación, divorcio de estas personas, el doctor Hernán mencionaba que cada uno podía acceder al 50%, pero si alguno de los dos nuevamente contrae una relación de pareja y pasado el tiempo fallece, es necesario que se surtan los 5 años para que esta segunda pareja pueda acceder a heredar esa pensión. Doctor Hernández, Doctor si me escucho, Mario. no sé si... Doctor Mario, sí, lo que pasa es que yo estaba haciendo referencia era a la pensión familiar, que es un tipo de pensión que prevé nuestra ley 2381, sus artículos 38 y 39, pensión familiar, que es cuando sumamos las semanas de ambos. La pregunta que usted me hace y gira más en torno a la pensión como tal de sobreviviente o de sustitución pensional. Le entiendo yo, los 5 años para acreditar la pensión familiar, finalmente también terminan siendo hasta los mismos, inclusive la Corte ya ha sentado ese precedente porque se decía que 5 años al momento de la muerte, y ahora nos dice que los cónyuges serán 5 años en cualquier momento que los hayan acreditado de la convivencia.
El compañero permanente sí serán los 5 años últimos a la muerte. Yo. Aló, sí, Mario Humberto. Mario Humberto, no sé si con la respuesta queda claro la inquietud que tenías. Profe, qué pena, es que No está. tengo problemas con él. Sí, si me escuchan. Ahí sí. Claro que sí, yo me refiero a la pensión familiar. Puede ser que la pregunta es que si las personas se separan y uno de ellos contrae, digamos, matrimonio con otra persona y luego muere, digamos, esta segunda pareja puede acceder a esa pensión familiar. Ah, no, no, Mario, no, en absoluto no, porque como te mencionaba, esto no se trata de una pensión de sobreviviente ni es una pensión del sistema de protección integral a la vejez. Esto es una pensión familiar. El mismo artículo 38 y 39 nos dice que aquí eso no puede coexistir con ninguna otra pensión y que no podrá superar un salario mínimo. O sea, es una pensión que tiene unas características particulares. Es decir, si a mí el cónyuge con el cual yo acredité la pensión familiar fallece, yo tengo la titularidad de ese 100%, pero si yo contraigo nuevamente o un matrimonio o una unión marital de hecho y yo fallezco, hasta ahí ya llega la pensión, porque es una pensión especial que es la pensión de vejez. No tiene esa característica que sí tiene la pensión integral de vejez, que inclusive se le deja a los hijos o hermanos con discapacidad o a los padres si yo no tengo hijos o cónyuge. No, esta pensión es pensión de vejez, pensión familiar, perdón, donde tiene sus características particulares. Claro, doctor, Bueno, muchas gracias. En ese lo que dice evento, si la persona contrae nuevamente matrimonio, pero el que fallece es el que queda soltero, ese 50% pasaría como pensión familiar a la persona que nuevamente contrajo el matrimonio y completaría el 100%. Humberto, yo le hago un comentario frente a lo que dice. Es claro que la pensión familiar es una manera de otorgarle un beneficio a quienes viviendo en pareja o teniendo una pareja les es imposible continuar cotizando para tener una pensión cada uno. Entonces, por eso es que se suman las semanas, pero esa pensión familiar también se solicita cuando las personas lleguen a la edad de poder tener la pensión de vejez, porque si una persona no ha llegado todavía a la edad, bien sea 57 años mujeres o 62 años hombres, pues como todavía no han llegado a la edad de vejez, todavía pueden seguir cotizando a ver si de pronto logran alcanzar la pensión para cada uno, la pensión individual. Tanto es incluso que hay personas que cotizan hasta los 68, 69, 70 años con el fin de tener su pensión. Es definitivamente cuando no les va a alcanzar, la pareja puede solicitar la pensión familiar, pero esta no es una pensión que tenga beneficiarios como puede tener la pensión de vejez. Entonces, el beneficiario simplemente es la misma pareja que se consolida en el 100% de la pensión falleciendo el otro. Pero no es posible que una pareja, que alguien que fue beneficiario de la pensión familiar, luego tenga otra pareja y también pueda ser o tenga la eventualidad de ser beneficiario. Partamos de una cosa, que cuando se solicita la pensión familiar es porque ambos ya están en una edad que es poco probable que tengan una nueva pareja, empecemos por ahí. Pero muchas veces pasa que hay, por ejemplo, señores pensionados de mucha edad que muchas veces contraen matrimonio o tienen una unión marital con el fin de heredar a alguien la pensión. A veces es como un juego que aún tienen algunos en Colpensiones que siendo ya de mucha edad empiezan a convivir con alguien para poder heredarle la pensión, o ese es pues como entre comillas la pretensión. Pero en el caso de que la pensión sea familiar, eso ya no lo podrían hacer. Entonces, mira, cosas pueden pasar muchas y nosotros nos podemos pensar aquí en cada caso que podría ocurrir, si se casó, si se separó o si cotizó
más semanas a la pensión familiar. Podrían pasar muchas cosas y en últimas, pues no tenemos la respuesta para cada aspecto en particular. Habrá unas generalidades que la ley nos da y afortunadamente para eso estamos nosotros en el estudio del derecho y eso nos dará oportunidades de que eventualmente podamos nosotros ya como abogados buscar alternativas si consideramos que haya un caso en particular que no esté al 100% regulado y que podamos de pronto entrar nosotros como abogados a buscar opciones. A veces la jurisprudencia, como lo dijo Hernán Darío al principio, a veces ni siquiera la ley suple al 100% o regula las dinámicas sociales respecto al aspecto laboral y de seguridad social, y a veces luchas importantes que dan precisamente los abogados que empiezan tareas difíciles en casos que no están totalmente regulados, logran reconocimientos importantes vía jurisprudencia. Entonces es como resumiendo en el caso que habrá asuntos particulares que eventualmente no tengamos la respuesta en este momento, pero que podremos emprender esa tarea en un futuro cuando se presenten para buscar alternativas ya como abogados. Doctor John Freddy, muchas gracias. Doctor Hernán Darío, muchas gracias. Les agradezco mucho. Muchas gracias al doctor Hernán Darío Escobar Hoyos por esa explicación tan completa, al doctor John Freddy Soto Duque también por las preguntas que nos contestó y las claridades que nos dio. Los dos en verdad son un dúo perfecto en este tema de la reforma pensional y los pilares. Esperamos seguir contando con ustedes en otros espacios y en otras dinámicas, conversatorios, por ejemplo, porque de este tema con seguridad vamos a seguir hablando mucho y todavía estamos esperando qué dice la Corte Constitucional. Entonces, tema para acordar de esto hay demasiado. Les agradecemos mucho también a todos los presentes. Alcanzamos a tener 60 personas conectadas, lo cual esto hace posible que sigamos haciendo las barras académicas. Esperamos que disfruten muchos estos espacios académicos, que los aprovechen, que vean en esto una oportunidad de complementar el aprendizaje que el Politécnico Gran Colombiano hace con tanto esfuerzo y en compañía de los asesores, estudiantes y personas que nos acompañan en estas barras académicas, que nos regala su tiempo y conocimientos. Les agradecemos mucho, no olviden registrar su asistencia y feliz resto de tarde, doctor John Freddy, doctor Hernán Darío, doctor Juan Carlos Mesa. Les deseo una feliz noche. Hasta luego. Hasta luego, mi doctora Joana, mi doctor John. Muchas Buenas gracias. noches, gracias. Para todos. Muchas gracias a todos.